nosotros todos los días tenemos que aprender distintas maneras eficientes, distintas maneras inteligentes de hacer uso del seguro de vida permanente, ¿ok? O de hacer uso de los seguros de vida, ¿ok? Los seguros de vida inicialmente, por supuesto, fueron diseñados para compensar a alguien en caso de que a alguien que es obviamente un beneficiario, en caso de que una persona falleciera, la familia, los beneficiarios, aquellos personas que se iban a ver afectados económicamente por el fallecimiento temprano de una persona, definitivamente iban a poder ser compensados y por supuesto iban a poder de alguna manera tener el pulmón financiero necesario para continuar con la vida sin ese ser que, por supuesto, el seguro de vida a medida que fue evolucionando, entonces, para saltarnos unos 150 años, nació el IUL, nació el Index Universal Life. El Index Universal Life, como todos sabemos, es un producto que no solamente protege la vida de la persona, que además hoy día de paso tiene beneficios en vida. Los beneficios en vida son, yo creo que una maravilla, porque es la posibilidad de yo tener acceso a un monto de dinero importante, no necesariamente porque morí, sino simplemente porque cumplo con los requisitos para, o califico para poder tomar ese dinero anticipadamente, ¿ok? Por supuesto, no es un capricho de que me duele un oído y voy a tomar mi seguro de vida, pero sí en en los momentos importantes, en los momentos en los que una familia realmente lo necesita, va a estar allí, ¿ok? Amén de que por supuesto, el IUL nos va a permitir entonces generar un cash value, generar una cuenta de inversión, una cuenta de ahorro, que esa cuenta de inversión de ahorro nos va a permitir acumular dinero. Y allí es donde está justamente el propósito del seguro de vida. ¿Para qué es el dinero que yo tengo acumulado en esa póliza? Porque es verdad, ya yo tengo un seguro de vida. Ok, ya sé para qué sirve mi seguro de vida. Pero entonces ahora estoy acumulando dinero dentro del seguro de vida. ¿Ok? Ya voy a explicar por qué las razones por las que es mucho más eficiente acumular dinero en un seguro de vida que en algún otro instrumento. eh, para algunas personas puede hacer mucho sentido, para otras definitivamente no les hace sentido. Eso depende de, por supuesto, las expectativas que tenga el cliente. Entonces, yo puedo acumular dinero, ese dinero puede tener un fin, ese dinero puede ser simplemente hecho para lo que yo quiera. Yo tengo la meta de que a los 45 años yo me voy a comprar 2 casas. ¿Ok? Empecemos a ahorrar dinero desde ahora hasta que yo cumpla los 45 años y allí voy a tener entonces la cantidad de dinero que necesito para comprar 2 casas o por lo menos para dar la inicial de esas 2 casas. Si mi meta es ahorrar dinero, porque es que a mí me preocupa qué va a hacer de mi vida cuando yo deje de trabajar, les comento algo rapidito. Esta mañana justo tenía una conversación con alguien que está a punto de jubilarse, de retirarse. La persona tiene 66 años ya. Perdón, 66 no, tiene 69 en este momento. Y todavía continúa trabajando porque, bueno, siente que todavía puede seguir trabajando, no tiene un trabajo pesado, trabaja sentado desde una computadora, pero ya sí empieza a pensar en serio dejar de trabajar. Y la realidad es que esta persona, a pesar de que esta persona tiene toda su vida, tiene, no sé, 30 años trabajando para la misma compañía. Y por supuesto, a lo largo de esos 30 años tiene un 401k y a lo largo de esos 30 años ha ido, digamos, aportando a su 401k, pero realmente le preocupa muchísimo a esta persona de cómo va a ser su estilo de vida ahora que decida retirarse. Y la razón por la que esa persona está bien preocupada es porque obviamente el salario se acabó. El día que yo me despido de mis compañeros de trabajo, le doy la mano a todos. Muchas gracias por haberme acompañado en estos 30 años en esta empresa. Probablemente me piquen un cake, una torta. Y después de que salgo de esa oficina, ya sé que a los 15 días no viene nuevamente el cheque de salario como estaba acostumbrado. Ya yo sé que voy a dejar de tener los beneficios que tenía en esta compañía. Ya yo no tengo, digamos, todas las cosas que tenía y ahora me valgo por mí mismo. Y allí es donde a mucha gente le entra el temor, le entra la incertidumbre, porque, bueno, ajá, voy a tener un seguro social. Vamos a suponer que el seguro social de esta persona esté
relativamente bien abultado, cobre $3.500 de seguro social, pero eso no es ni cercano a lo que esta persona solía recibir de parte de su salario. Y segundo, tengo un 401k, no sé, o por lo menos esta persona jamás lo puso en un annuity. Entonces ahora teme que cuando empiece a hacerle retiros a ese seguro social, a ese seguro social, no, perdón, a ese 401k, el dinero pudiera agotarse, ¿ok? Entonces ya le toca ponerse a pensar dónde pongo ese dinero, ¿ok? Que no se me acabe, que yo pueda tomar, aparentemente nunca nadie habló con él sobre cómo poner ese dinero en un annuity, cómo hacer que ese dinero pudiera estar protegido contra las pérdidas, porque si lo deja donde está, a pesar de que él va a empezar a tomar distribuciones de ese dinero, por supuesto, en cualquier corrección de mercado, su dinero obviamente va a sufrir las consecuencias de esa corrección de mercado. ¿Ok? Y entonces, eso es lo que nos lleva al tema de hoy. El tema de hoy vamos a hablar de fugas de dinero, pero cuando hablamos de fugas de dinero, hablamos de las principales fugas de dinero, que son las que vemos en pantalla. Primero, cómo las personas pagan su hipoteca, cómo las personas pagan sus taxes, cómo las personas ahorran para el college de los niños, cómo acumulan dinero para su retiro, ¿ok? Y por último, cómo hacen compras importantes. Entonces, todas esas todos estos distintos temas tienen mucho que ver con el seguro de vida permanente, porque como todos sabemos, el seguro de vida permanente, como dije desde un principio, nos permite acumular dinero y probablemente el dinero que estoy acumulando me va a ayudar con estos cinco distintas aspectos, ¿ok? Cómo pagar la hipoteca, cómo pagar taxes, cómo ahorrar para el college de los hijos, cómo acumular dinero para el retiro y, por supuesto, cómo se hacen compras importantes. El IUL me va a permitir crear un instrumento y ese instrumento, gracias a la acumulación que tengo allí dentro y gracias a la tranquilidad que me permite tener un IUL, porque estoy protegiendo a mi familia, pero también me estoy protegiendo yo, estoy teniendo mi dinero sin riesgo, con un crecimiento relativamente decente, donde puedo estar entonces seguro de que ese dinero va a tener una distribución más adelante y que esa distribución va a ayudarme a tener el estilo de vida que tengo hoy día. Entonces yo quisiera hablar hoy sobre todo de cómo ahorrar en taxes, ¿ok? A través del IUL. Primeramente, vamos a entender que el IUL es, primero que nada, las personas y los negocios ambos pagan taxes, ¿ok? Y voy a traer nuevamente la persona que estaba mencionando esta mañana, que fue una conversación bien rápida por teléfono. Una persona que fue acumulando dinero únicamente en su 401k, esa persona va a tener dos tipos de income una vez que se retire. El primero de ellos, el seguro social. Todos vamos a tener seguro social si todos hicimos la cantidad de aportes que se requieren para tener o para gozar de ese beneficio. Ese es mi primer income. Mi segundo income, entonces, en el caso de este ejemplo, de este señor, es su 401k. El problema es que del dinero que él tiene acumulado en su 401k nunca ha pagado taxes. ¿Ok? Eso significa que esta persona, cada vez que quiera tomar dinero de su 401k, él puede pedir la cantidad que quiera, pero a su bolsillo va a llegar la cantidad que determine el IRS. Es decir, yo puedo pedir este mes $3,000 para complementar el Social Security o el beneficio de Social Security que estoy teniendo, pero no necesariamente en mi banco van a caer o van a depositar esos $3,000. Lo más probable es que sea un monto menor, supongamos que sean 2,300, 2,500, 2,700, pero va a ser una cantidad menor, porque el dinero que yo tengo en mi 401k desafortunadamente no ha pagado taxes y es un tax deferred. Significa que tengo que empezar a taxarlo o diferir todos los taxes del dinero que fui acumulando allí y por supuesto de su crecimiento para cuando yo comience a hacer las distribuciones, para cuando yo comience a recibir el dinero que tengo allí. Eso en cuanto a los taxes personales. Por eso es que es bien importante cuando nosotros nos encontramos a un individuo como este, advertirle que no todas sus esperanzas o todos sus
estrategias deben estar puestas en un producto taxable. Existen productos libres de taxes, como por ejemplo el seguro de vida permanente, que a esta persona a lo largo de esos 30 años le hubiese permitido tener una acumulación de dinero bien importante, haciendo unos aportes muy parecidos a los que hacía en su 401k. La diferencia es que el dinero que acumulé en mi póliza de vida, ese sí lo voy a recibir libre de taxes. Y ese sí tiene un proceso de distribución que me garantiza el income de por vida, ¿ok? Porque tiene un Guaranteed Lifetime Income que para eso, que esa es una de las mejores características del seguro de vida permanente. Entonces, si una persona, desafortunadamente, cuando decidió acumular dinero, lo decidió hacerlo en un producto taxable y solo hizo un instrumento, las limitaciones que tiene esta persona para poder tener distintas fuentes de income se reducen. Se reducen al único instrumento que logró crear a lo largo de sus años de trabajo y, por supuesto, ese instrumento se va a taxar de acuerdo a lo que el Congreso decida que necesiten dinero, porque quienes establecen cuáles son los tax brackets de este país no somos nosotros, sino un ente externo. Y por último, no me garantiza nadie que el dinero que yo tengo en ese 401k no vaya a sufrir pérdidas a pesar de ya yo estar recibiendo distribuciones de ese instrumento. La otra parte donde nosotros pagamos, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Ese cobro se va a reducir entre un 10 y un 20% más o menos, dependiendo de los taxes, ¿no? Por supuesto, el tax mínimo de este país es el 10%. Y el que crea que porque su income es muy bajito y entonces yo no voy a tener que pagar taxes de mi 401k, por lo menos el 10% lo va a tener que pagar. ¿Ok? Si tu tax bracket es un poco más alto, es del 17, es del 20, por supuesto, vas a tener que pagar un 17, un 20% sobre el dinero que estás tomando. Lo bueno es que no lo pagas todo el mismo día. Pero cada vez que tú vayas a recibir un retiro, si tú pides este año, por ejemplo, $40,000, yo quiero tomar de mi 401k $40,000 este año. Yo voy a recibir un poco menos de $40,000. A mi bolsillo, a mi cuenta bancaria, van a llegar un monto menor, porque ellos de una vez se descuentan los taxes. Y la compañía que administre ese 401k le va a hacer entonces le va a hacer entonces a la persona una retención de esos taxes y por supuesto se los va a enterar, se los va a pagar al IRS, ¿ok? Automáticamente, eso ni siquiera llega a mi bolsillo, o sea, no es que me lo dieron y yo después con mi contador busco créditos fiscales y busco deducciones para ayudarme. No, no, no. Eso se lo cobran a uno de una vez antes de darle el dinero. La otra parte donde la gente de verdad tiene unas fugas bien importantes de taxes es a través de los negocios. Por supuesto, mientras un negocio esté pagando taxes, significa que el negocio está produciendo dinero, ¿ok? Lo cual es bueno, porque todos los negocios, por supuesto, creo que están buscando producir dinero y vender más cada día para tener mayores ganancias. El problema está en que cada vez que nosotros le pagamos al IRS en taxes a través de un negocio, nosotros es un dinero que simplemente no disfrutamos. Se lo dimos al IRS, ¿ok? El IRS nos cobra ese dinero como todos los profits que fuimos teniendo a lo largo del ejercicio fiscal, pero nosotros no tenemos ningún beneficio directo de ese dinero que pagamos al IRS. A través del seguro de vida permanente, nosotros podemos hacer una reducción bien importante en el pago que hacemos de los taxes a través de los negocios, utilizándolo como una estrategia, el life insurance. Y esa reducción importante no solamente me va a permitir, por supuesto, dejar de pagar tantos taxes al IRS a través del negocio, sino también me va a permitir crear una fuente financiera bien importante que no tiene ninguna restricción, ¿ok? Para ser utilizada o reinvertida en el mismo negocio. Y si es un negocio pequeño donde el dueño del negocio es el que simplemente toma las decisiones, también me va a permitir utilizar ese dinero no solamente para reinvertirlo en el negocio, sino que también lo puede utilizar el dueño del negocio como una fuente de income cuando ya él no esté operando ese negocio. ¿Ok? Entonces, veamos la parte de taxes personales. ¿Ok?
Bien importante, siempre mostramos la línea de la vida, porque la línea de la vida nos va a permitir a nosotros y por supuesto a nuestro cliente tener una idea de dónde estamos y cuánto tiempo nos queda para lograr las metas o para lograr cualquier propósito que nos hayamos puesto en mente, ¿ok? Una persona que nace, digamos, tiene un periodo de acumulación que más o menos va desde los 30 años hasta los 37 años. Es decir, cualquier persona que se gradúe de la universidad en este país o que tiene un trabajo o que comienza a trabajar, muchos comienzan a trabajar antes de los 30. La realidad es que antes de los 30 años los muchachos no le hacen mucho interés, no le muestran mucho interés por acumular dinero, porque realmente no ven la necesidad. A mí me interesa más gastarme el dinero en una fiesta, en una rumba, un fin de semana, que acumular dinero para cualquier cosa. Porque cuando digo cualquier cosa, estoy hablando de que, bueno, si el muchacho a los 40 años, como decía en el ejemplo anterior, quiere hacerse en el... si el muchacho a los 40 años quiere tomar y comprarse 2 casas, por supuesto que a los 30 años entonces tiene que prepararse o empezar a prepararse para que a los 40 años él tenga el dinero para la inicial o la compra de esas casas. O para cualquier cosa, si yo a los 40 años quiero empezar mi propio negocio, y por supuesto eso va a requerir de una inversión, entonces yo puedo empezar a tener desde ahora una acumulación de dinero y que esa acumulación de dinero me permita yo poder cumplir esa meta que quiero, esa meta que tengo o que me propuse, ¿ok? El problema es que, como este ejemplo que ponía, una persona pasa 30 y algo de años de su vida, por supuesto, acumulando dinero y ese dinero va a ir creciendo. No solamente porque vamos aportando todos los años y vamos ahorrando, sea el caso de un 401k, sea el caso de un IRA, sea el caso de lo que sea, de un life insurance. El problema es que a partir de los 67 años, que es la edad oficial en este momento para retirarse con el 100% de los beneficios del Seguro Social, comenzamos entonces el proceso de distribución. Y por supuesto, todos esperamos que el proceso de distribución de ese dinero sea desde los 67 años hasta que muramos. Que nunca me falte un salario mensual, que nunca me falte un salario anual o un income porque se me acabó el dinero, sino que esto me permita tener entonces yo ese dinero para irlo distribuyendo poco a poco. El problema está que si no, el dinero no está en el instrumento adecuado, eventualmente ese dinero se va a acabar antes de que nosotros muramos, ¿ok? O antes de que fallezcamos. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, a los 80 años, yo pudiera estar en riesgo de ya no tener income proveniente de mi cuenta de retiro, sino solamente el income que obtengo a través del Seguro Social. Y por supuesto, allí quedo bien vulnerable, porque ¿qué pasa si mañana el Seguro Social dice, perdón, pero no tenemos dinero? Perdón, pero vamos a tener que reducir las pensiones a la mitad de lo que veníamos pagando porque es que no tenemos más. Y eso viene. Porque no hay presupuesto federal para cubrir el gasto que significa el Seguro Social. El Seguro Social es un instrumento que en todos los países se ha creado y en todos los países está pasando más o menos lo mismo. Estados Unidos no es la excepción. Es un instrumento que se creó donde las personas van haciendo aportes, donde las compañías pueden deducir los aportes que ellos también hacen de sus taxes. Esos aportes van a mi cuenta de seguro social personal, el que hago yo y el que hace mi compañía o la compañía para la que yo trabajo. Y la gente antes se retiraba entonces a los 60 años, pero ya a los 70 años, desafortunadamente, porque no existía ni la cultura de cuidarse, ni existían los avances tecnológicos que existen en la medicina, las personas a los 70 años se estaban muriendo. Ya a los 70 años fallecían. A los 75, el que se moría de 75 años, wow, era... murió viejo, exactamente. Ahora no, ahora es muy normal que todo el mundo llegue a los 90 años. Más bien nos parece raro y todavía, y nos hemos estado acostumbrando a eso. Yo he visto personas que se aferran a sus familiares que están bien enfermos, pero es que apenas tienen 92 años. ¡Wow! O sea, 92 años es... No, bueno, él quedó así malito porque se cayó y después de la caída es que empezó a sufrir. No, ya tiene 92 años. O sea, ya más bien estamos retando a lo que tradicionalmente era la longevidad de las personas.
Entonces, tenemos que tomar en cuenta que ese income que vamos a necesitar en el proceso de distribución debería durarnos toda la vida. ¿Ok? El problema está entonces en que no nos dure toda la vida. Ahora, yo tengo distintas estrategias para poder acumular dinero y para poder distribuir el dinero. La primera de ellas es utilizar productos que sean libres de taxes. La segunda puede ser utilizar productos que sean taxes diferidos. No los pago ahora, los pago en un futuro. Probablemente ahora que yo trabajo tengo un tax bracket mucho más alto. Supongamos una persona que gana $200,000 al año. Obviamente tiene un tax bracket mucho más alto que en el futuro cuando probablemente vaya a ganar 80, $100,000 al año. ¿Ok? Producto de el Social Security y cualquier otra estrategia que haya creado. Y por supuesto están los taxables. ¿Ok? Existen estos tres rubros. Ahora, ¿cómo ayudamos nosotros a nuestros clientes a que no pierdan dinero en taxes? Primeramente, vamos a ver lo que son los taxables. Y probablemente esos son todos los que tiene todo el mundo. ¿Ok? Cada vez que una persona tiene dinero en stocks y gana dinero, por supuesto va a pagar taxes gracias a esa ganancia que tuvo. En criptomonedas que se pusieron tan de moda en algún momento, en real estate, cuando una persona tiene inversiones en real estate, todo el income que viene del real estate es taxable. ¿Ok? Por supuesto, aquellas personas que tienen dinero en mutual funds, ¿ok? Cualquier tipo de inversión que yo tenga hoy día, tengo que entender si está taxable, si es tax diferida o es libre de taxes. Entonces, algunas personas utilizan algunos de estos instrumentos porque esos instrumentos entonces le van a permitir generar riqueza. El problema está cuando viene la distribución. Porque cuando yo tengo, por ejemplo, stocks, vamos a suponer que solamente tengo stocks. ¿Cómo hago yo para saber que esos stocks me van a durar toda la vida si yo todos los años le voy a coger un pedacito porque de eso voy a vivir? El día que haya una corrección de mercado, entonces mi fuente de income se va a ver afectada y por supuesto me voy a ver afectado yo en la cantidad de dinero que estoy recibiendo de mis instrumentos. También están los tax deferred. Los tax deferred son todos aquellos planes calificados que le permiten a una persona ir acumulando dinero poco a poco. Algunos de ellos te permiten la ventaja de que el empleador tuyo te está dando un aporte adicional, lo cual es dinero regalado y es, por supuesto, siempre bienvenido. ¿Ok? Pero si yo no lo pongo en un instrumento adecuado como un annuity, va a pasar lo mismo que pasa con los stocks. Yo empiezo a coger poco a poco dinero de allí, de ese 401k que tengo. Ese 401k continúa estando en el mercado a riesgo. ¿Ok? Es decir, que si Dios nos cuida a todos, pero si llegara a pasar algo como lo que pasó en el año 2008 y yo tenía $1 millón en mi 401k y de un año a otro perdí el 38%, ya yo no tengo $1 millón y me faltaban 2 años para retirarme. O ya yo me había retirado y tenía $1 millón y mi salario era, no sé, $80,000 al año. Pero resulta que cuando hubo la corrección de mercado y todo el mundo cayó el 40%, mi 401k pasó de tener $1 millón a tener $620,000. Entonces ya mi salario no puede ser $80,000 porque si yo le quito a esos $600,000, $80,000, en 5 años me lo quito, me lo acabo. O en 8 años se acaba ese dinero. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Y por último están, por supuesto, los que son libres de taxes. Los que son libres de taxes, hablamos de un Roth IRA, que es un plan calificado donde yo pongo dinero ya taxado, perdón, y el crecimiento de ese dinero, por supuesto, también va a ser libre de taxes. Tenemos los bonos municipales, que desafortunadamente el retorno es muy bajito y como estrategia de retiro realmente no es la más adecuada. Y por supuesto tenemos el seguro de vida permanente. Un Permanent Life Insurance me va a permitir a mí, al igual que todos estos instrumentos, acumular dinero. Pero no solamente acumular dinero, sino acumular dinero con las ventajas de que ese dinero va a ser libre de taxes, así como mi Roth IRA. Y con la ventaja adicional que no tienen solitos ninguno de estos instrumentos, y es que yo puedo tener una distribución, ¿ok? Garantizada por el resto de mi vida. Es decir, que si yo tengo un instrumento como ese y permito acumular dinero en ese instrumento, cuando llegue el momento de la distribución, puedo tener la tranquilidad
de que ese dinero va a durarme toda la vida porque está diseñado para eso. Quiero saber si hay alguna pregunta. Ninguna. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, hace un par de días casualmente vi un video de estos que están en las redes. Siempre hay unos a favor y otros en contra, ¿no? Como todo. Sí. Y uno de los que estaba en contra decía eso, tu agente cuando te está vendiendo la IUL no te dice que cada año que pases por tu edad, el costo de mantener el seguro va a ser más caro. Entonces eso podría impedir que esa distribución llegue hasta el último día. Era una de las objeciones, ¿no? De los motivos que daba. Entonces, bueno, para ver si tú nos explicas eso y lo dejas claro. Perfecto, Sharif, gracias por tu aporte. Mira, te voy a decir honestamente, te voy a dar dos respuestas para esa pregunta, o te voy a hacer dos comentarios para ese comentario que tú traes. El primero es, la persona que dijo eso tiene toda la razón. El costo del seguro de vida todos los años va a ser mayor, ¿ok? Y por supuesto, no es lo mismo el costo del seguro de vida de una persona de 50 años, ¿ok? A una persona que tiene 70 años. Obviamente a los 70 años el costo del seguro va a ser muy, muy, muy alto. Tiene toda la razón esa persona. Ahora, el problema que hay es que esa persona está pensando desde el punto de vista de un agente que no sabe diseñar la póliza. Y por supuesto, si nosotros o un cliente se consigue con un agente que no sabe diseñar la póliza, entonces es lo mismo que yo me compre un auto y se lo compre a un fabricante de autos que no sabe fabricar autos. Es verdad, el auto va a salir del dealer, del concesionario, y lo voy a empezar a manejar y todo va a funcionar perfecto, pero con el pasar de los años, probablemente en 2, 3 años, ya las partes, las piezas, todas aquellas tuercas que se fueron ajustando no van a funcionar bien o a servir, y por supuesto el carro se va a echar a perder. Aquí funciona exactamente igual. Si yo diseño una póliza donde no soy capaz de ofrecerle o de garantizar que esta persona va a recibir no solamente un income de por vida, ¿ok? Porque aunque no lo creas, si nosotros diseñamos una póliza estándar, ¿ok? Dentro de los parámetros estándares, nosotros podemos garantizarle, porque eso está en el contrato, que una vez que la persona comienza a recibir esa distribución, si se tomó la distribución adecuada, que es el GLIR, Guaranteed Lifetime Income Rider. Si la persona tomó esa opción, no importa cómo se comporte la póliza, no importa que los mercados se vayan para el piso, esa persona tiene la garantía de income de por vida garantizado. No necesita estar preocupado por el comportamiento de los mercados bursátiles. ¿Ok? Ahora, si yo todavía no estoy tomando el income, ¿ok? Por lo cual quiere decir que, bueno, me lo van a garantizar una vez que yo lo empiece a tomar, de acuerdo a la cantidad de dinero que yo logré acumular dentro de mi póliza. Si yo todavía no he tomado el income, entonces, por supuesto, el comportamiento de mercado sí va a afectar la póliza porque va a afectar la cantidad de dinero que yo puedo acumular en la póliza gracias al índice donde yo tengo del que soy reflejo del crecimiento del dinero que está allí. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. ¿El costo del seguro es más caro? El costo del seguro es más caro, pero hay estrategias que los agentes de seguro aquí, en esta reunión, hemos aprendido y que por supuesto, con mucho gusto podemos mostrarles cada vez que ustedes quieran cómo hacerlo. Hay estrategias para garantizar que el costo del seguro con los años no vaya siendo tan costoso o no vaya impactando tanto a el cash value que la persona acumula. ¿Ok? Adelante, Arby Asesores. Yo quisiera contar algo también con respecto a eso. También por ley, cuando uno en las pólizas de vida universales, también determina cuánto sería la tasa máxima a cobrar. Tampoco es que la compañía hoy te está cobrando por ser más viejo 1 y mañana te va a cobrar 10. También dentro de la póliza te dice cuánto es lo máximo que puede cobrar esa compañía por año por ese aumento que se le hace todos los años a la persona. Eso también está
dentro de la póliza, en la primera página, después donde dan todos los comentarios, le aparece una tabla y ahí indica cuánto sería lo máximo que podría cobrar la compañía a esa edad por esa póliza. Perfecto, perfecto. Gracias por eso, Mario. Gracias. Entonces, simplemente se trata de uno. Tenemos que entender una cosa. Si nosotros no tenemos la suficiente información, nosotros desafortunadamente no nos toca más que esperar que la información nos las den los demás. ¿Ok? Simplemente les puedo decir, investiguen, revisen. Yo personalmente tengo un familiar que tiene muchísimos años cobrando su póliza y que la sigue cobrando hoy día y que la va a seguir cobrando hasta que se muera porque hace muchísimos años creó o hizo una póliza de vida universal que le permitió entonces tener GLEAR. No es que me echaron el cuento, yo tengo un familiar que lo tiene, que está cobrando su pensión o parte de su pensión viene o parte de su ingreso proviene de una póliza de vida. ¿Ok? Yo mismo personalmente tengo varias pólizas de estas y te puedo decir, nunca he tenido absolutamente ningún tipo de pérdida. Entonces, cuando me dicen, no, que esas pólizas sí pudieran tener riesgo de perder porque he corrido por años muy buenos y he corrido por años muy malos y jamás he perdido ni $1 en esas pólizas. Entonces, ¿cómo se llama? Con bases puedo decir que realmente es un instrumento que funciona, pero por supuesto, si el instrumento está mal diseñado, es más o menos como el auto. Si el auto no está hecho con los mejores componentes, si el auto no está bien apretada a cada tuerca, por supuesto, eventualmente ese auto se va a romper. Lo mismo pasa con la póliza de vida. Si yo fui donde un agente que no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo y el agente me vendió una póliza y no me explicó o no entendí yo, no sé, porque vamos a suponer que la gente sí le explicó, pero yo no entendí cómo maximizar el uso de mi póliza, efectivamente esa póliza pudiera lapsar o esa póliza simplemente pudiera incrementarse el costo del seguro todos los años y eso obviamente va a afectar el cash value que la persona tiene. ¿Ok? De todas maneras, podemos hacer un ejemplo en otro día. Yo creo que hoy no nos va a dar tiempo, pero podemos hacer un ejemplo de cómo hacer las cotizaciones de manera que las pólizas puedan tener el mejor rendimiento posible y el menor costo posible en los años donde la persona ya tiene más edad. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna otra? Quiero comentar algo. De todas maneras, también nuestras pólizas son dan tan buen rendimiento todos los años por ese interés compuesto que los costos, aunque pueden ser muy grandes porque tenemos una edad mayor, no difiere, no afecta con nuestro instrumento. Es más, yo he tenido casos de clientes que aportaron 3 años. Hoy en día, por la situación económica, no ha podido seguir aportando y todavía, después de 2 años, la póliza sigue en vigor. Y ha pedido dinero prestado de la póliza y sigue el producto en vigor. Sí. Entonces, ahí tenemos los resultados de verdad. Obviamente, este tipo de gente que habla mal de la UL es porque no tiene el conocimiento, porque obviamente quiere vender su producto. Cada quien va a hablar bien de su producto. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento, la educación de cómo funciona nuestro IUL, no va a haber nada ni nadie que vaya a empañar eso. Siempre vamos a tener, ¿cómo se llama? El mejor producto en nuestras manos. Y que a veces se dice que pudo haber tenido pérdida, pero no es tener pérdida, sino es no haber ganado lo mismo que no. Correcto. Estás ganando de todas maneras. Correcto. No es lo mismo, entonces no estás teniendo pérdida. Hay una persona, yo no recuerdo bien su nombre, porque la verdad es que no me interesa mucho aprendérmelo, pero hay una persona que es muy famosa en los Estados Unidos, que tiene podcasts, que tiene canales de YouTube, que tiene unas redes sociales bien activas. Es un americano que no cree en el IUL. Es un americano que dice que en el IUL el único que gana dinero es el agente que vendió la póliza. Y yo me imagino que es que esa persona realmente se consiguió un agente que no sabía lo que estaba haciendo y por supuesto diseñó una póliza mal o ha conocido casos, porque hay casos. Si una persona hoy vende una póliza muy mal diseñada, 25, 30 años más adelante, la persona se va a conseguir con una póliza que no consiguió los objetivos que él quería.
Obviamente, eso es producto de que hace 25 años atrás no le hicieron el diseño de la póliza como tal, como debía ser, como debió haberse hecho. También va a pasar el caso de un broker de inversiones al que yo me consigo hoy y le doy mi dinero para que él invierta y 25 años después me doy cuenta que todas las cosas en las que invirtió no sirvieron para absolutamente nada. Hay casos de casos. Es muy fácil hablar mal de todos los que hicieron las cosas mal, generalizando de que todo el mundo es malo. Porque si a eso vamos, entonces yo pudiera decir, los cardiólogos no sirven. Porque ¿cuántas personas conozco yo que se han muerto cuando los están operando el corazón? Y no es que los cardiólogos no sirven, es que el cardiólogo puede haber cometido un error o simplemente la persona estaba más mal de lo que el cardiólogo esperaba que estuviera. Entonces no se trata del agente de seguro, del producto como tal. No se trata de que es que las inversiones no sirven porque yo invertí hace 10 años y no he tenido los rendimientos que pensé que iba a tener. Hay alguien que está, déjame ponerlo en mute. Ignacio, te iba a comentar algo. Adelante. Buenos días, Carlos González. ¿Cómo estás? Bueno, todos conocemos una compañía de seguro, todos sabemos de esa compañía de seguro, no la voy a nombrar, que son detractores de la póliza de vida universal. Y Sí. ellos, bueno, ellos dicen que, y es más, el dueño de la compañía creó esa compañía y diseñó esos productos en una mala experiencia que él tuvo. Pero eso no quiere decir que todos vamos a tener esa mala experiencia, porque los detractores siempre van a existir. No, por supuesto, por supuesto. Y yo la verdad es que no gasto mi tiempo en hablar de la otra compañía, sino que yo más bien cuento mis experiencias, las que yo hasta ahora he tenido. Yo me puedo sentar con los clientes a los que le diseñé una póliza 7 años atrás, ¿ok? Y puedo ver junto con él que los rendimientos que se habían proyectado hoy día básicamente se cumplen al 100%, porque de paso son pólizas que están, cuyos rendimientos están diseñados o proyectados de manera muy conservadora. Aquí no estamos hablando de ganarse el 15, el 20, el 30%. Aquí estamos hablando de ganarse el 6,5%, el 7%, el 7,5%, todos los años más o menos en promedio. Habrán unos años donde gano mucho más dinero, habrán unos años donde gano menos dinero. Pero en términos generales y a largo plazo, yo puedo tener la tranquilidad de que yo me siento con mis clientes y puedo ver esa proyección que se le hizo y se cumple al 100%. Y si me permites interrumpir un momentito, hay algo que es muy importante para nosotros como agentes de seguro, que es la revisión de nuestros clientes año tras año con sus estados de cuenta. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? No termina nada más en vender la póliza, cerramos la póliza, la entregamos, la mandamos. No. Todos los años tenemos que revisar cómo están los estados de cuenta de nuestros clientes. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar pendientes de ellos por si acaso hay la posibilidad incluso de hasta vender un nuevo negocio. Eso es súper importante. Correcto, correcto. De hecho, me da, gracias por tu aporte, Flor. Muy bien. Me da risa porque hace poco yo fui justamente a la revisión anual con un cliente. Este cliente viene aportando desde hace, no sé, como 8 años. Viene aportando algo así como $900 mensuales en su póliza, ¿ok? Y esos $900 mensuales, la diferencia, 8 años después, la diferencia entre la cantidad de dinero que yo le dije o que la ilustración dijo que él iba a tener en el momento en el que, en el año 8, que es el que estamos, y lo que realmente tiene según el estado de cuenta que le llega de la compañía de seguro, en este caso National Life, la diferencia son $300. $300, o sea, hace 8 años yo te dije que ibas a tener, no sé, $48,000 y ahora resulta que tienes 48,300. O sea, hay una diferencia muy pequeña realmente y que por supuesto las va a haber. Y lo que ha pagado de prima con lo que ha generado acá. No, ya eso estaba diseñado de esa manera. O sea, en todo caso lo que estábamos viendo es, hace 8 años yo te dije que esto era la cantidad de dinero que ibas a tener acumulado en tu póliza. Y efectivamente cuando fuimos a ver el estado de cuenta,
el que le llega, que es el estado de cuenta actual, o sea, estamos viendo lo proyectado contra lo actual, la diferencia eran $300. Ojo, es menos del 1% de diferencia entre el monto que dije que iba a tener y el monto que realmente tiene. Menos del 1% en 8 años. O sea, eso te dice lo cercano que está la ilustración comparado con el estado de cuenta, que es lo real, ¿ok? Porque siempre las ilustraciones están hechas con números esperados, pero no necesariamente son los números que se van a cumplir, no son números garantizados. Pero bueno, están hechos de manera bien conservadora y por supuesto se van a cumplir. Pero en base a una experiencia de 10 años atrás. Por supuesto. Entonces, de mantenerse. Por supuesto, exactamente. Bueno, avanzamos. Entonces, estos son los taxes personales. Ahora, ¿cuál es mi trabajo como asesor de seguro, como recomendador de estrategias para este cliente? Señor, pongamos todo el dinero posible en aquellos instrumentos que a usted le van a permitir en el futuro que el dinero proveniente de esos instrumentos vaya el 100% a su cuenta bancaria, a su bolsillo. Y por supuesto, las estrategias que me van a permitir hacer eso son las estrategias libres de taxes. Yo puedo utilizar un Roth IRA y puedo utilizar un Permanent Life Insurance, ambos como estrategias de retiro. Eso significa que voy a tener 2 fuentes de income y que ambas fuentes de income van a ser libres de taxes. Pero es que además la compañía donde yo trabajaba me dio un 401k. Perfecto, entonces tenemos una tercera fuente de income, que es ese 401k. Ahora, ese 401k, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces hacer un rollover para ponerlo en un annuity, de manera que yo tenga la garantía de 2 cosas. Que a medida que pasan los años, ese 401k no vuelve a perder dinero, porque está dentro de un annuity que protege el dinero, un index annuity. ¿Ok? El dinero tiene todo el potencial de crecimiento y no tiene absolutamente ningún riesgo de pérdida. Y si quiero coger un annuity que tenga GLEAR, que tenga income garantizado de por vida, entonces yo puedo utilizar el annuity adecuado, donde él no solamente va a tener su dinero allí, sino que la compañía le va a decir, yo te puedo ofrecer, llévate el dinero como tú quieras, pero si tú quieres que yo te lo garantice de por vida, yo te puedo ofrecer esta cantidad de dinero que está aquí por el resto de tu vida. Entonces, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es... Adelante. Hello. Una pregunta. Por acá hay Sanes. Sanes. Lo ideal entonces es que todo cliente que tenga 401k lo coloque en una annuity. Eso sería lo ideal. Y la razón por la que debería Sí, ser ¿verdad? es porque yo estoy ayudándolo en el annuity a que él no vuelva a perder dinero. Imagínate, voy a poner este caso. Imagínate que la persona se retiró. Esta persona con la que venía hablando esta mañana ya se retiró. Decidió retirarse y decidió empezar a coger $3,000 mensuales. ¿Ok? Esos son $36,000 al año que él va a coger de su 401k. Perfecto. ¿Qué pasa si dentro de 2 años o el año que viene hay una corrección de mercado y ese 401k que estaba puesto a riesgo resulta que pierde el 25%? Esta persona tiene un 25% más en la masa de dinero de la cual dependía para tener una segunda fuente de income, porque la primera que tiene es su seguro social, su Social Security. Entonces, imagínate ver reducida en 25% esa cantidad de dinero que tú tenías y que acumulaste a lo largo de toda tu vida. ¿Por qué? Porque yo decidí dejar ese dinero a riesgo. Si yo hago un rollover de ese dinero a un annuity, no importa cuánto caigan los mercados, más nunca en mi vida vuelvo a perder dinero. Tengo ese dinero garantizado, digo garantizado porque no tiene riesgo de pérdida. Los años en los que haya ganancia va a continuar teniendo ganancias como lo hubiese tenido por ejemplo, en los fondos mutuales donde está invertido ese 401k. Entonces yo voy a participar solamente en aquellos años donde haya ganancia y en los años en los que no haya pérdida, me quedo con la misma cantidad de dinero que tenía. Así de sencillo. Y además de eso, entonces tengo de repente un seguro de vida permanente que me va a permitir tener un income igual garantizado de por vida. Ese sí sería tax free. El que tengo en mi 401k, desafortunadamente, ese sí tengo que taxarlo.
Entonces empiezo a crear distintas fuentes de income, ¿ok? Por supuesto, a nivel taxable, poner esas fuentes de income en los instrumentos que me den mayores ventajas de taxes, ¿ok? Seguimos. Ahora vamos a ver entonces cómo funcionan los taxes. Gracias. No, siempre para servirte. Vamos a ver cómo funcionan los taxes para un negocio. Una empresa, cualquier empresa, no importa lo que haga. Puede ser un negocio grande, ¿ok? Estamos hablando de una factoría que produce, no sé, fabrica chaquetas, ¿ok? Y esa factoría tiene 250 empleados, 500 empleados, muy bien. Pero también puede ser la peluquería que tiene 2 empleados nada más, o que tiene 1, o la compañía de construcción o de remodelaciones que tiene el dueño y su hijo que trabajan allí. No importa el tamaño de la compañía. Las compañías por lo general van a proveer o a prestar servicios o a vender bienes que les van a permitir, por supuesto, tener ganancia, tener riqueza. Ese dinero que yo vendí, yo voy a tener que taxarlo. Esa ganancia que yo tengo. Es decir, yo me gasté durante este año $1 millón, pero yo vendí $1,5 millones. Significa que yo tengo $0,5 millón de ganancia. ¿Ok? Si yo me gané $0,5 millón, yo tengo que taxar ese $0,5 millón. Y por supuesto, ese taxado va a hacer que ya yo no tenga $0,5 millón. Yo voy a tener un monto menor. Y la diferencia de lo que tengo va, por supuesto, al IRS. Así de sencillo. Así funcionan los taxes. La diferencia está en que, bueno, ¿qué puedo hacer yo para, en lugar de haberme gastado $1 millón? Porque ya el $1,5 millones lo vendí. Nadie va a cambiar eso. Yo ojalá vendiera 2 o 3 millones de dólares. Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo lo que puedo hacer es incrementar ese gasto que tuve. En lugar de haberme gastado $1 millón, yo puedo decir, me gasté $1,450,000. Entonces, ¿cuánta ganancia tuve? $50,000 nada más. No es lo mismo que la misma empresa entonces tenga la misma cantidad de ventas. La diferencia es que yo tengo y corto la ganancia que tuve y por supuesto hago un Permanent Life Insurance o un Annuity que va a ser utilizado como un Executive Bonus Plan para el dueño de la compañía. ¿Okay? Y entonces corto las ganancias. Ya no tengo el millón, los 500,000 de ganancias, sino que tengo 50,000 de ganancia nada más. ¿Ok? Y de esa manera, entonces yo puedo tener o reflejar una menor ganancia y, por supuesto, darle al IRS lo mínimo que le tengo que dar gracias a haber hecho una estrategia donde yo pueda crear una fuente de income para el dueño del negocio, deduciéndolo de los taxes que tenía que pagar la compañía. ¿Se entiende eso? ¿Cómo se hace esa estrategia en las compañías? Esa estrategia en las compañías es que yo voy a hacer o voy a diseñar un Executive Bonus Plan. ¿Ok? El Executive Bonus Plan simplemente me va a permitir a mí que yo todos los años, voy a permitirme escribir aquí. Esta es la compañía. Yo todos los años puedo aportar hasta aquí, desde aquí. Ustedes pongan el monto que quieran. $10,000 al año y puedo aportar hasta $200,000 al año. Es decir, que esta compañía va a poder deducir de sus taxes desde $10,000 hasta $200,000. Simplemente hago una estrategia que sea flexible, donde yo pueda aportar en los años donde la compañía tiene muy poquitas ventas y muy poquita ganancia, yo puedo aportar un monto que sea accesible para la compañía, para poder deducir los taxes que voy a tener que pagar. Pero en aquellos años donde gané muchísimo dinero, entonces yo puedo aportar una cantidad de dinero mayor y, por supuesto, deducir de mis taxes una cantidad muchísimo mayor. Eso se llama Executive Bonus Plan. ¿Ok? El Executive Bonus Plan es de acuerdo a una cosa que se llama sección 162 del IRS. De acuerdo a la sección 162 del IRS, el Executive Bonus Plan forma parte de mis gastos
normales, de mis gastos operativos de la compañía. Y ese Executive Bonus Plan no es más que una cuenta donde yo voy a poner una cantidad de dinero todos los años, ¿ok? Variable, lo que yo quiera. Esa cuenta va a ganar intereses y esos intereses más los aportes que yo voy haciendo van a permitir que ese dinero cada día crezca y crezca y crezca mucho más. ¿Ok? Con el pasar de los años, desde aquí yo lo hago hasta la edad que sea, yo puedo tener esta cantidad de dinero disponible para ser utilizada en lo que yo quiera. Ese dinero se puede reinvertir en la compañía o si es un negocio pequeño, como el ejemplo que les ponía, una compañía, por ejemplo, de remodelación donde solamente está el dueño de la compañía y tiene 6 empleados, entonces ese dueño de la compañía puede crear para él una cuenta de retiro, ¿ok? Primero puede disponer del dinero en cualquier momento, pero supongamos que nunca lo necesitó. Entonces esta persona, llegado sus, vamos a suponer 65 años, 67 años, tiene un instrumento de acumulación disponible para él para ser utilizado como una cuenta de retiro adicional. Y si estamos hablando, por ejemplo, que pasa mucho en Estados Unidos, sobre todo en el sector de la construcción, si estamos hablando de una persona que nunca en su vida tuvo seguro social, ¿ok? Entonces esa persona jamás va a tener la pensión del seguro social. Entonces estamos hablando de una persona que pudiera tener una cuenta de pensión gracias a haber utilizado esta estrategia a lo largo de los años. ¿Qué hizo esta estrategia? Esta estrategia me permitió a mí deducir los taxes de la compañía todos los años. Yo fui deduciendo y pagando, por supuesto, menos taxes en la compañía gracias a esta estrategia. Por lo cual estoy ayudando al cliente a ahorrar dinero corporativo en el pago de sus taxes. Primero. Segundo, le estoy ahorrando muchísimo dinero al cliente porque yo le creé una fuente de income tax free. Lo cual quiere decir que esta persona no solamente ahorró taxes creando esta estrategia en su compañía, sino que además más nunca en su vida vuelve a pagar taxes proveniente del income proveniente de ese instrumento. Por lo cual ese cliente estamos ahorrándole toneladas de dinero gracias a una estrategia que le permite evadir o, bueno, la palabra no es evadir, sino crear una estrategia que le permite ahorrarse dinero en taxes. Taxes presentes en la compañía y taxes futuros en su income proveniente de allí. Pregunta. Todos los que están en el Zoom ven la pantalla borrosa. Correcto. Yo tengo una Totalmente. pregunta. Punto. Yo tengo una pregunta. ¿Es la compañía tiene que ser C o puede ser LLC? Cualquier tipo de compañía. Es que el secreto de esto no está en el tipo de compañía que tienen, sino en su contador público. Su contador público tiene que conocer las distintas estrategias a través de las cuales puede ayudarles a hacer de este instrumento del Executive Bonus Plan un producto que ayude a su compañía. ¿Ok? Si ustedes reciben un 1040K, si ustedes reciben un 2153, dependiendo la estrategia que su contador público decida utilizar, esta estrategia siempre va a ayudarlos. ¿Alguna pregunta adicional? Yo no sé si ya vieron la pantalla. Yo tengo una pregunta. Hola, buenos días. Ya. ¿Cómo está? Yo tengo una pregunta sobre las anualidades. Bien. Entiendo que las anualidades no pagan taxes. ¿Entiendes que las anualidades no pagan taxes? No, No, que pagan taxes, que pagan taxes. por supuesto, dependiendo del tipo de anualidad que escojas. ¿Ok? Eso es. No tiene que ver con la anualidad. La anualidad lo que hace son dos cosas. La primera, ayuda a proteger el dinero para que no pierda. Esa es la primera. Y la segunda es que la anualidad ayuda a que la distribución, si escogemos la anualidad adecuada, la distribución sea libre de taxes. Perdón, libre de taxes no, sea garantizada de por vida. ¿Ok? Ahora, ¿qué dinero ponemos dentro de la anualidad? Ah, bueno, yo tenía $200,000 en el banco y los quiero poner en una anualidad. Perfecto. Si los tengo en el banco, ya ese dinero pago taxes. Lo pongo en una anualidad y de ahí en adelante, el crecimiento de esos $200,000 va a pagar taxes.
Si yo lo que puse en la anualidad es el dinero proveniente de un 401k, entonces no va a pagar taxes en este momento, sino que cuando yo quiera empezar a tomar dinero de allí, va a pagar taxes. ¿Ok? Porque es un tax diferido. Si yo puse la anualidad un Roth IRA, es un producto income tax free. Significa que el dinero proveniente de ese Roth IRA ya pagó taxes y que todas las ganancias que yo refleje o que yo vaya teniendo en esa anualidad no van a pagar taxes porque es un producto income tax free. Entonces no tiene que ver con la anualidad, la taxación, sino que tiene que ver con la naturaleza y la proveniencia del dinero que se pone allí. Ok, muchísimas gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? Nada, estamos al día. ¿Me podrías repetir, por favor? Dijiste que la anualidad sirve para dos cosas, una para la distribución garantizada de por vida y la otra. Sí, para la distribución garantizada si escogemos la anualidad adecuada. Correcto. La segunda es para que el dinero que se pone allí ya no corra riesgo de pérdida. El dinero que se pone allí más nunca vuelve a perder. Es decir, mañana hay una situación en los mercados bursátiles y mañana se pierde el 30% de todos los dineros que estaban invertidos a riesgo, en la anualidad no pierdo absolutamente nada. Es decir, yo tengo $100,000 en una anualidad y resulta que hay una corrección de mercado y todo el mundo perdió 20%. ¿Cuánto dinero tengo yo después de eso? Los mismos $100,000. En cambio, el que tenía un 401k a riesgo va a tener 80. El que tenía su dinero en stocks va a tener probablemente 80. Yo me quedo en los mismos $100,000. Pasado mañana, o bueno, el año siguiente, resulta que la economía está buenísima, ¿ok? Y todo el mundo se ganó el 30%. ¿Cuánto dinero tiene el del 401k? 80 por 3, 24. Tiene $104,000, porque se ganó el 30% sobre sus $80,000. ¿Cuánto dinero tienen lo de los stocks? Los mismos $104,000. Buenísimo, se ganaron el 30%. ¿Cuánto dinero tengo yo en mi annuity? $130,000. Porque yo participo solamente en aquellos años donde hay ganancia. Igualito como sucede con el life insurance. El seguro de vida permanente no va a tener ningún tipo de riesgo de pérdida y cada vez que hayan ganancias, yo voy a disfrutar o a participar en esas ganancias. ¿Alguna otra pregunta? Ignacio, yo tengo una pregunta, es María Eugenia. Sí. Mira, las personas ahora se están retirando y están viendo su 401k, la transferencia de su 401k ya a los 66, 67 años. Okay. ¿Qué producto se le puede ofrecer a una persona de 70 años? ¿Qué producto se le puede ofrecer a una persona de 70 años? Los mismos De productos. 60 años para transferir el 401k, considerando que no son asegurables, tú sabes, o sea, el costo del seguro ahí es bastante alto y lo más probable es que a lo mejor tengan algún tipo de problemas de salud. Tenemos que entender que el 401k es un instrumento de tax deferred, tax diferido, ¿ok? Si la naturaleza, la proveniencia de ese dinero viene de un tax diferido, lo vamos a tener que poner en un tax diferido. En el 401k se llamaba 401k porque habían aportes del empleado y aportes del empleador, ¿ok? Lo vamos a transferir a un instrumento de tax diferido, pero ya yo no trabajo en esa compañía, ya la compañía no me va a hacer aporte. Entonces lo pongo en un IRA, Individual Retirement Account. Es lo mismo que un 401k, tax deferred, ¿ok? Pero solo hay aportes de la persona, no hay aportes de un empleador. Buenísimo. Y, por ejemplo, la ley esta que está a los 72 años, cualquier instrumento debe pagar taxes de que tenga que ver con el retiro. ¿Qué pasa en ese caso? Porque él nada más tiene 2 años para alimentar una anualidad o un IRA. Tiene que hacer por lo menos una distribución antes de los 72 años. Una nada más, ¿no? Por lo menos una. Eso es lo que dice la ley. Ok, perfecto. Gracias. Vale.